Me gustaría saber qué te ha llevado al mundo Montessori, qué te ha llevado a pensar en una escuela diferente. Mira, yo creo mucho como en la sincronía de la vida, ¿sabes? En el momento preciso y con las personas que corresponde te encuentras. Y nosotros con mi esposo teníamos como toda una mirada de escuela desde desde la expresión, la importancia de la expresión de los niños, de también nosotros como adultos tener esa sensibilidad y esa humildad de ser capaces de entender que también podemos aprender nosotros de nuestros niños, ¿vale? Desde ahí ha sido como algo que nos ha ido uniendo desde siempre. Pero el camino del Montessori llega incipientemente en la universidad, por compañeras que nos hablaban mucho sobre el Montessori, y luego fui dándome cuenta a partir de una enfermedad de mi hija, que estuvo mucho tiempo en el hospital, que sí que habían formas reales de poder trabajar las emociones en equilibrio con el desarrollo académico. Y en ese tiempo mi esposo ya trabajaba en Montessori y por tanto empezamos a descubrir por ahí que había una vía real. Lo vivenciamos desde esta reconstrucción emocional de nuestra hija y bueno, tuvimos como también la dicha de poder mirarlo y observarlo en la mayoría de los niños. Entonces lo que a mí me llamaba la atención principalmente era que no se basa solo en materiales para desarrollar aprendizajes y bueno, las competencias y todo lo que se habla, sino que tenía que ver con una búsqueda del ser. Y entonces a mí eso me hizo mucho sentido con los valores que nosotros como familia también promovemos, ¿sabes? Desde espacios dialogantes, de paz, cómo buscar espacios de paz, cómo también desde el silencio logras construir un espacio donde en una sociedad el silencio está súper castigado, es como algo punitivo, ¿sabes? Entonces habían como muchas cosas en términos de los rituales, del movimiento, de la expresión de las emociones, del educar esta libre elección que a nosotros nos llevaron a tomar primero la decisión de formarnos como profesores y guías Montessori y también apostar por este tipo de escuelas para nuestros hijos. En el camino empezaron a surgir como dudas en relación a lo poco accesible que a veces económicamente podría llegar a ser. Y en ese sentido ha sido como muy alentador darnos cuenta que hay proyectos que van más allá de la esfera privada, proyectos que están dentro del marco legal y que están promoviéndose en espacios mucho más accesibles. No solo en Chile, aquí en Tarragona también. ¿Sí? Desde ahí yo creo que esta sincronía es la que veíamos que representaba muy bien lo que nosotros buscábamos. Espacios abiertos, espacios de libertad, espacios de no estar reproduciendo algo, espacios donde tú pudieras ser tú mismo y ser feliz contribuyendo a esta construcción como de una autoestima colectiva, de grupo, sentido de comunidad, de tribu, de ser parte de algún lugar, de encontrar como tu misión en definitiva. ¿Qué características negativas observas en las prácticas de la educación convencional? A ver, si partimos desde elementos muy visibles como el movimiento, no es natural tener a los niños en un espacio rígido, sentados y además realizando algo que se propone por el otro. Yo, yo siento que eso es poco natural, no fluyen, no es significativo, por más que queramos lograr aprendizaje significativo. Y eso también demanda, si tú además estás en tu clase y quieres hacer las cosas distintas, demanda también un trabajo personal. Eh, yo recuerdo mi primer curso con niños de cuarto de primaria en Chile, 45 niños, y yo sentía que no estaba siendo feliz, no estaba siendo coherente con esta vocación que se me había regalado al tener que decirles a todos que trabajaran en tal y cual cosa al mismo tiempo. Logré ir comprendiendo poco a poco que estos niños, que mis niños, mi clase, tenían intereses distintos, momentos y ritmos de vida distintos. Y cómo desde abrir espacios de participación
la importancia de la participación en la infancia, digamos, puede generar nuevos canales de relación y de descubrimiento de aprendizajes y construcción de los aprendizajes. Yo creo que desde el movimiento, desde el apostar por creer que ellos también tienen mucho que decir, generar estos espacios, sin duda tienen mucha más relevancia. Y bueno, yo recuerdo con mucho cariño esos espacios que surgieron desde ellos. Al transformar nuestra clase, al intentar trabajar por proyectos, muy incipiente al principio, pero que hasta el día de hoy logramos conversar con muchos de ellos y que ahora tienen 15, 16 años y fue algo importante en sus vidas, en términos de poder tomar decisiones, de hacerte responsable de lo que viene o no viene, de ser consciente que si te equivocas no pasa nada. Si te equivocas, pues podemos mirar el error como una instancia para intentar buscar otro camino, otra forma de resolverlo. También en términos de las frustraciones que van generando en este caminar, digamos. Yo creo que el unificar siempre todo desde la escuela más bien tradicional nos permite o nos quita la posibilidad de ver efectivamente a nuestros niños como son, tal y cual como son ellos. ¿Cuáles son los cambios visibles que realizarías en la escuela desde tu propuesta? Yo creo que es clave, yo veo como 3 espacios claves. Uno, los maestros. Yo creo que la relación que tenemos entre nosotros como pares, como profesionales, como compañeros de trabajo, debería tener un componente mucho más de compañerismo, en términos de que las reuniones, por ejemplo, de acá le llaman claustro, en otros países consejos de profesores, pudiesen ser espacios de también detenernos no solo en la planificación, sino que también de detenernos a ver cómo está el otro. Yo siento que también a veces en el ir haciendo, porque se nos está exigiendo de acá, de más allá y todo, hace que perdamos un poco la perspectiva y el poder disfrutar, y por tanto los equipos no nos cuidamos. Y yo siento que eso es un riesgo porque necesariamente eso va rebotando en el día a día, tanto con las familias como con tus niños. A mí me parece que eso es un pilar fundamental, volver a replantearnos esta búsqueda de nuestra vocación, por qué estamos aquí, qué puedo ofrecer, valorar también lo que yo no puedo dar, ser como humildes en eso. Y cómo desarrollamos esta conciencia de equipo, de maestros, que nos vamos apoyando en el hacer, nos vamos apoyando a través de la reflexión, a través del diálogo, a través de la acción. Yo creo que ese es un punto muy importante que hay que cuidar, ¿sí? Otro punto también necesario me parece a mí que tiene que ver con la familia. Cómo también generamos estos canales de relación con nuestras familias. De qué manera también ellos se van implicando en los procesos de los niños, de nuestros niños, de sus hijos. Ser respetuosos también desde ahí. Qué cosas proponemos como escuela y qué cosas también se proponen desde la familia. Y no tener ese temor de no abrir las clases. A mí me gusta mucho el Montessori, por ejemplo, en términos de que son clases abiertas. Llega un momento del año en que ya has logrado una armonía con los niños y puedes abrir esos espacios con límites claramente, pero logras abrir esos espacios para la integración de las familias en otro tipo de actividades. Y eso es súper interesante, es muy bonito. Y claro, yo creo que también tiene que ver mucho con darles la palabra efectiva a los niños. A veces les pedimos la opinión y en definitiva cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta esa opinión o no, ser conscientes de aquello. Hay espacios que efectivamente quizás como escuela vamos a promover o como comunidad vamos a promover a nivel de valores. Hay espacios también en que los niños van a poder proponer, ¿sí? Yo siento que es perder el miedo, atreverse a equilibrar un poco más la balanza y confiar en que los niños y los adolescentes tienen mucho que decir. ¿Cuál es la propuesta de Montessori Canela para lograr esos cambios?
Un poquito nosotros lo que hacemos acá, que lo vamos coordinando con nuestras investigaciones en la universidad, trabajamos con los adultos, ¿sí? Con aquellos adultos, maestros de escuelas públicas, maestros del sector privado, personas que acompañan procesos de vida de niños y niñas en proyectos de escuela libre. También hemos tenido la suerte de poder compartir mucho en los talleres con investigadores, con otros académicos en distintas universidades. Por tanto, te das cuenta que es algo viable, es algo real, ¿sí? ¿Desde dónde lo hacemos nosotros? Nosotros tratamos de transmitir un poco y de reflejar aquella verdad, aquellos sueños que tienen las familias, que tenemos como adultos, que en definitiva son muy coherentes y coinciden con lo que proponía Montessori en el 1907, ¿sabes? Es como replantearse nuevas estrategias con viejas metodologías, como dicen algunos profesores de acá de la universidad. No hay que buscar mucho más allá, quizás a veces es tan simple como volver a la esencia, volver a recordar que podemos sentir, que podemos canalizar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje a través de las emociones, a través de las sensaciones, a través del juego. Si como adulto no hemos tenido esta vivencia, yo siento que es muy difícil transmitírsela a los niños. Nosotros también hacemos mucho énfasis en que de verdad lo creemos, que el Montessori no se reduce al uso de materiales de desarrollo, no es solo materiales. Montessori tiene que ver con una filosofía de vida, en términos de, por ejemplo, de la educación cósmica, y que eso no es más que colaborar con los niños a tomar conciencia de que estamos presentes aquí, hoy día y ahora, gracias a muchas otras cosas que han sucedido en la naturaleza y en la historia de la humanidad para que esto pueda ser así. Desde el medio ambiente, desde el respeto por el otro, desde el aprender a conocerte a ti mismo. Bueno, todas estas cosas desde la educación para la paz, nosotros las vamos trabajando con los adultos. Aquí en España ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque nos hemos visto, como decía al principio, reflejados. Nos hemos dado cuenta que no necesitas ponerle un logotipo de Montessori, de Waldorf, de escuela libre, de escuela nueva, de escuela moderna. No va por ahí. Te das cuenta que hay sueños en común, que hay intereses en común y que de pronto lo único que hace falta es descubrir el cómo hacerlo. Y ese cómo tiene mucha relación con tu vida, tiene mucha relación con tu identidad, con tu cultura, ¿sí? Es no negar lo otro, sino que es abrir espacios para que cada uno logre encontrarse. Y desde ahí, por supuesto que el acompañamiento con los niños es un acompañamiento muy sencillo, es un acompañamiento desde lo simple, ¿sí? Desde la esencia, desde la alegría, porque te encontraste contigo mismo. Eso hacemos un poco en el Canela. ¿Cuál es el lugar que ocupa la naturaleza en esta propuesta educativa? Bueno, yo siento que una de las cosas más maravillosas tiene que ver con el poder hacer silencio un momento y contemplar. En la naturaleza ya está casi todo visto. Basta que tú puedas mirarlo y puedas descubrirlo, los colores, las formas, los ritmos vitales de la vida, el movimiento en conexión con el movimiento de los planetas en el universo, el movimiento que está surgiendo ahora mismo en la tierra, ¿sabes? En el mar, el viento. Yo creo que eso a los niños les hace conectarse con su propia naturaleza, y a uno como adulto también, y por tanto logras en algún minuto de la vida darte cuenta que todo es mucho más simple de lo que nos han hecho creer, ¿sí? Que no cuesta prácticamente nada sonreír y ser felices. Eso yo creo que ha sido una gran lección que hemos podido ir aprendiendo al estar conectados con los ciclos naturales. No hemos olvidado de eso. Y en los niños tiene una relevancia impresionante porque, como ya he dicho, es parte de ellos mismos. Uno lo ve en las excursiones, lo ves cuando te vas de campamento, todas las actividades que se pueden realizar al aire libre en el exterior.
Han habido experiencias muy bonitas de niños que en este proceso de participación infantil han logrado establecer juntas infantiles, ¿vale? Donde extienden peticiones a las autoridades de las alcaldías, de los municipios, y que en definitiva la mayoría de esas peticiones tienen que ver con el cuidado de su entorno, tiene que ver con el cuidado de los parques, tiene que ver con el devolverles estos espacios a los niños. Hay un proyecto súper bonito que se llama La Ciudad de los Niños, que debes conocerlo, de Tonuti, que a mí de verdad me ha hecho mucho ruido en términos de cómo nosotros también tenemos que ser coherentes con los espacios en el lugar en que estén, ¿sí? Cómo cuidarlos, cómo abrir. ¿Qué piensas en torno al planteo común hacia estas escuelas de que los niños no podrán adaptarse al mundo en el que vivimos? A ver, yo veo como la experiencia concreta con los niños con los que hemos trabajado y también con nuestros hijos. Ha sido, a pesar de tener toda la formación que hemos logrado ir haciendo, cuando mis hijos entraron en una escuela como esta, eran muchas dudas que yo también me hacía. O sea, eran muchos cuestionamientos, muchas interrogantes que, a pesar de la formación que habíamos logrado adquirir, también nos planteábamos. Y yo creo que en ese sentido los mismos niños que han ido saliendo de estas escuelas nos han ido dando la clave. Ellos han sido muy generosos con el compartir su experiencia ya en su vida profesional, en su vida universitaria, en su vida ya laboral, lo que ha significado para ellos el haber estado en espacios como la escuela en la que ellos vivieron, digamos. Y yo creo que eso también me ha servido mucho a mí para darme cuenta que no tiene que ver con un aprender que 2 más 2 es 4, tiene que ver con el poder descubrir tu vocación, tu misión en la vida. Cuando tú eso lo tienes claro, puedes cerrar los ojos, respiras profundo y sabes por dónde ir. Y si estás en un espacio conflictivo, puedes encontrar alternativa A, B, C, D, puedes encontrar más de un camino para lograr ser asertivo en ese espacio y lograr llevar a cabo posibles soluciones. Si estás en un espacio competitivo, a mí lo que me llama la atención, la universidad por lo general es competitiva, y los chicos que han estado y que han salido de este tipo de escuelas nos comentan muy alegres que ellos no sienten esa presión, porque han descubierto a lo largo de su infancia y de su adolescencia que las cosas las hacen por un placer personal, por un gusto personal, por una meta personal. No me comparo yo en relación al otro. Entonces yo siento que por más que estés en espacios competitivos, ese posicionamiento de tu personalidad, de tu esencia, de tu ser, te permite claramente contribuir y aportar, porque puedes ver un poco más allá. Por eso es que yo decía al principio del todo que a mí lo que más me alegra, y no solo aquí en España, sino que en Chile, lo que más me alegra es ver que estas no son ideas que andan por ahí volando en el aire, o que por lo general, y aquí yo lo he escuchado mucho, se le ha ocurrido a una comunidad de hippies y no sé. Yo creo que desde el sistema se pueden producir grandes cambios y ya se están produciendo. Y eso es súper emocionante, de poder haber sido parte de proyectos de este tipo, no solo desde Montessori ni desde escuelas libres, sino que desde proyectos que han nacido como mi primera escuela en Conchalí, que han nacido desde la necesidad de la población, de la gente, del construir una identidad colectiva, y desde ahí se fortalece. Yo te digo que ha sido súper interesante, porque finalmente nosotros hablamos con nuestros chicos que ya han salido de la escuela y bueno, ya están en sus proyectos de vida, y han logrado hacer lo que ellos querían. Si no les ha resultado la primera vez, pues lo han intentado una segunda. Si no les ha resultado la segunda, pues lo han intentado la tercera. Si no les ha resultado la tercera, han sido capaces de darse cuenta que quizá por ahí no van a caminar. Y entonces vas trabajando un poco desde ahí, y son personas felices. A mí, yo siento que es muy real, es muy real.
¿Cuál es la importancia del trabajo emocional en educación? A ver, las emociones. Quizás siempre hablo más que desde un espacio teórico, desde lo que he podido ir viendo con mis propios niños en la escuela. Y quizá puede parecer muy obvio, pero por la mañana, cuando llegamos, tú logras ver enseguida que algo ha sucedido en él. Camino al colegio, o por la mañana o por la noche, si pasó una buena o una mala noche. Y por tanto, no le podemos exigir a ese chico que ha tenido como un remesón emocional porque ya ha discutido con sus padres o porque venía atrasado. No le podemos exigir de entrada que nos tome atención y que nos escuche, porque primero tiene que mirarse a sí mismo. Yo siento que hay muchos malos diagnósticos y lo hemos visto aquí, han salido hace muy poco estadísticas de muy malos diagnósticos en términos de déficit atencional o de hiperactividad, donde efectivamente han sido diagnósticos errados porque la fuente o la esencia de aquel conflicto era más bien emocional. Cuando tú estás en una clase y logras visualizar a tus niños, logras comprender que las emociones son parte vital de tu vida y por tanto yo creo que este modelo que hemos inventado los adultos, donde les quitamos el movimiento, donde les quitamos la decisión, donde les quitamos también las emociones, ha ido en definitiva fragmentando a los niños. Nos ha ido fragmentando como adultos y yo siento que como sociedad eso nos ha hecho mucho daño. No digo extremos de plena libertad, libre albedrío, sin dirección ni nada. No digo el otro extremo de dejar de lado los libros para tener solo experimentación. Lo que estoy diciendo, en definitiva, es que al encontrarnos nosotros como adultos con este propio equilibrio, con esta importancia de escuchar a nuestro cuerpo, a veces tenemos que seguir haciendo cosas, pero ser también honestos de poder decir, vale, ¿cómo me siento hoy día? El cómo me siento ya le da una nueva connotación a tu labor. ¿Cómo me siento hoy día? Está bien que tus niños también sepan que de pronto hoy día estás cansado o que quizás estás un poco triste porque algo ha pasado, ¿sabes? También está bien decirlo. Tampoco somos semidioses que no tenemos sentimientos. En términos de las emociones de los niños, yo siento que va llegando a una instancia de paz al ser escuchados, al darles una cabida en la clase, ¿sí? Un espacio donde ellos en definitiva pueden confiar y se dan cuenta que tienen un valor tal y cual por como ellos son, no como el otro quiere imponer que seas. Lo cual no significa, por ejemplo, que en las clases vayamos trabajando esta conciencia colectiva también, cómo a partir de mis propias emociones, lo que a mí me pasa le afecta al otro, ¿sí? Necesariamente, aunque yo no lo diga, a nivel de energías como de amor le pasa al otro, le afecta. Hay un juego muy bonito que hacemos con los niños y que aquí en los talleres en España hemos hecho mucho con adultos y que tiene que ver con una goma, con un elástico muy ancho, se usa mucho en infantil, pero nosotros lo hemos hecho con adolescentes y con adultos igual. Y entonces vas narrando una historia como de mucho misterio, donde en un cofre o en una cajita tienes este elástico y lo comienzas a sacar narrando una historia, la que se te ocurra, ¿eh? Entonces luego estamos en círculo, rodeas a todos los niños o a todos los adultos por la cintura, ¿sí? Y con una música comenzamos a danzar. Y entonces esta como magia de que mi movimiento lleva a tu movimiento y vamos rotando y a veces te dejas llevar por el movimiento del otro y a veces eres tú el que impulsa la fuerza, nos permite explicarle un poquito a los niños que todos estamos vinculados, que a mí me importa lo que a ti te pasa, que hay energías de amor entre unos y otros y que en la medida en que nosotros somos conscientes de aquello, pues también nos cuidamos como si fuéramos una familia. Porque uno se pregunta siempre el cómo, vale, son palabras muy bonitas, hablas de educación para la paz, educación cósmica, del amor, pero ¿cómo se trabaja en el día a día? Bueno, lo trabajamos desde ahí, desde el juego, desde los ritos, desde el reencantarse
con aquella gota de agua que va cayendo desde un pétalo de una flor, ¿sí? Desde el poder hacer como un break en el tiempo social e intentar ver el tiempo de los niños, vivir en función de eso, al menos en tu clase, que ellos tengan esa posibilidad de ponerse metas, de ponerse desafíos individuales y colectivos y de ir por ello, ¿sí? ¿Qué posición toman ustedes en relación a la rotulación a la que acostumbra la escuela convencional en sus sistemas de calificaciones, exámenes y castigos? Mira, a ver, yo creo que también tenemos que ser claros, como todo en la vida, hay distintos tipos de escuelas Montessori, que por mucho que se llamen Montessori, cada uno le va a ir dando la identidad y el sello propio y va a ir resolviendo estas situaciones, Montessori o no Montessori, de la manera más respetuosa que encuentre. Puedo hablar desde lo que he hecho yo. Ahí sí que podría hablar con propiedad. Y una de las primeras cosas que comencé a hacer fue recordar mis propios días de estudiante y qué sentía yo, por ejemplo, si hablamos de evaluación y de exámenes, qué sentía yo al ver en mi hoja, en aquella elaboración que yo había construido, dos cosas. Ver una X con lápiz de tinta rojo porque estaba malo, así que cruzaba todo el texto, y también, por ejemplo, ver cómo con ese mismo lápiz rojo me corregían las faltas de ortografía. Y yo encontraba que eso era muy violento porque era algo que yo había cuidado mucho, había trabajado por ello. Y eso me llevó a ir reemplazando este tipo de signos que a lo mejor podría ser una tontería, casi irrelevante, pero a mí me dejaba una inquietud de poder ir explorando un poco más allá. Y por ejemplo, lo que hacíamos muchas veces era corregir con lápiz grafito, con lápiz que se podía borrar. Porque en definitiva no es que yo te voy a pillar ni que tú me vas a engañar, se establece previamente un voto de confianza con el otro. Te das cuenta que por ejemplo, en vez de poner la X, podríamos poner quizás un signo de interrogación que te invita a ti mismo a replanteártelo. Ojo, míralo de nuevo, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Sí? Vas viendo distintas formas de trabajo. En una de las últimas escuelas en que estuvimos, es muy interesante el que estén las edades mezcladas. Al tener niños, por ejemplo, de 6, 7 y 8 años, permite que esta rotulación, como tú bien le llamas, de el que le va mejor o al que le va peor, permite que esto se transforme en un espacio de colaboración. Y cada uno, como esta clase tiene vida por sí misma, es un espacio comunitario, te permite que en algún minuto tú también te vas a sentir que puedes manejar la situación o que hay un tema que dominas mejor y puedes compartirlo con los otros que no tanto. Y en otros momentos te vas a sentir la necesidad de ir a preguntarle a otro. Lo interesante que a mí me gusta mucho y en las escuelas rurales del mundo rural también sucede, porque también son multigrado, hace que tú como adulto ya no tengas esa connotación de experto, sino que los niños pueden apoyarse entre sí mismos y tú puedes colaborar en aquello. En términos de trabajos, por ejemplo, hay una experiencia muy bonita de una escuela Montessori en Chile, donde los niños escogían, estoy hablando de taller 2, cuarto, quinto y sexto de primaria, los niños escogían sus trabajos, pero también escogían la forma en que querían ser evaluados. Entonces, por ejemplo, dentro de esta libre elección habían parámetros y criterios claros que dábamos nosotros los profesores, pero por ejemplo ellos decían, vale, yo voy a hacer este proyecto y quiero que sea evaluado a través de una presentación oral, que voy a presentárselo a los compañeros, o quiero que sea evaluado a través de un informe escrito, o tal vez a través de un examen que tú me haces como profe y yo respondo. Y había una cuarta alternativa que ellos lo proponían y lo sugerían. Entonces, cómo también van apropiándose de este espacio, no como un espacio de castigo y punitivo, donde si te has equivocado, lo siento, pero no hay nada más que hacer, sino que desde un espacio de construcción real, desde ahí, desde el error, desde la propuesta y desde la innovación, porque claro, en definitiva, tú como profesor sueltas un poco esto y ellos se empoderan
ellos hacen parte, como son sus propios acuerdos, como son sus propias propuestas, como es su propia elección. Es maravilloso ver cómo se hacen más responsables del proceso, ¿sí? Y lo vivencian desde el proceso y el final, el cierre de los temas, porque es muy importante que algo que inicias lo acabes, ese cierre es ofrecido a ti mismo como una superación de una meta, o también puede ser ofrecido como algo colectivo que yo comparto con los demás. Entonces hay distintas modalidades que se pueden hacer. ¿Cómo se trabaja también a nivel de los padres este concepto? Porque claro, por mucho que uno trabaje y luego hagas la homologación, ¿verdad?, la transferencia entre los porcentajes o lo que fuese que te piden el ministerio en términos de calificaciones, hay algo que llevamos tan arraigados como adultos, que los padres siempre están pidiendo la calificación. Dicen, vale, ya, pero ¿y esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? Entonces, por eso yo decía que yo encuentro que hay un triángulo súper importante que tiene que ver con la escuela, los niños y la familia. En la medida en que traspasamos y transmitimos esta mirada de la evaluación más holística con las propias familias, también estamos generando un espacio de debate y de discusión al respecto, porque todos hemos vivido otro tipo de evaluación, ¿sí?, de proceso. Es súper importante también los momentos y el cómo se cierran estas etapas. En las escuelas Montessori y no Montessori en las que yo he estado, es muy bonito porque tiene una connotación de ritual, tiene una connotación, por ejemplo, en una de las escuelas que hacen mucho, que se guían por la Gran Aventura Educativa, que es un proyecto educativo súper interesante, trabajan mucho con analogías sobre el mar. Y por lo tanto, en el momento de hacer la devolución en términos de finalización de semestre o de trimestre, se les dice a los niños y se hace la analogía con que estás llegando a puerto. Cuando llegas a puerto, abres tu maleta y vuelves a revisar lo que te llevaste al principio del viaje, ¿sí? Cómo desde ahí entonces se genera un espacio como de un vínculo más místico en torno a mirar este proceso que tú has ido viviendo. ¿Qué cosas en esta maleta vamos a ir poniendo y cuáles tendría que sacar? ¿Cuáles me faltó poner de nuevo para iniciar nuevamente el rumbo? Eso se va poniendo también con conceptos, con valoraciones que se han consensuado con el equipo de maestros, y luego llega una edad en que también se consensuan con los propios niños. Los chicos ya de 13, 14 años necesitan tener algo mucho más visible como un porcentaje de logro, ¿sí? Y ahí tú también vas acercando, según el momento que de la edad y los niños los intereses, los requerimientos que tengan, los vas acercando, y así es cuando ya están en la adolescencia, es que tienen calificaciones. Ahora el punto es cómo tú nuevamente tienes la flexibilidad y la mirada mucho más amplia de poder entender esa calificación como una fotografía del momento y no como un logotipo del ser, ¿sí? A mí me parece que es interesante, y los chicos te generan como mucho sentido, mucha razón de ser. Son ellos los que te dicen si es posible y es necesario hacerlo por aquí. Es una transición, así como transitamos desde el pensamiento concreto y como un puente hacia la abstracción, también vamos acompañando este proceso a nivel de evaluación desde que son pequeños hasta más grandes, y que, si hubiese que decirlo de alguna forma, desde los conceptos a la calificación. Pero el recorrido que has hecho por ahí, yo siento que es lo que marca la diferencia. Por tanto, cuando ya están en el mundo empresarial, en el mundo laboral, en la construcción universitaria, se saben situar muy bien. Y por lo general, mucho más allá de llegar y decir que por el otro yo me equivoqué, tú logras evidenciar y darte cuenta en qué tú mismo has fallado, más que responsabilizar al otro. ¿Me explico o no? Logras entenderlo desde ahí, porque lo has vivido, porque te has dado cuenta que el profesor o tu compañero no se ha burlado porque tú tuviste un insuficiente en tu etapa de construcción. ¿Cuáles son los límites de estas libertades? ¿Cómo evitar caer en el libertinaje? Aquí en Europa es mucho más fuerte el movimiento de escuelas libres que en América Latina. Yo creo que también por el sistema, cómo está estructurado en términos de educación, que
que se intenta promover una libertad de opción, pero o una igualdad en las oportunidades, pero en definitiva, desde mi punto de vista, es más bien una obligación a que tienes que adjudicarte a ese proyecto y no hay mucho más donde elegir. En América Latina hay muchos más espacios donde tú puedes elegir, desde lo público, desde lo concertado y desde lo privado. Y por tanto, en ese sentido, hay un mayor movimiento de escuelas libres acá que allá, ¿vale? Partiendo desde esa premisa, todo el movimiento de escuelas libres la hemos podido conocer más en profundidad aquí, en España, en Francia, lo que está sucediendo en Suecia, en Holanda, que hay movimientos fuertes. Y yo creo que ahí también hay una gran variedad de espacios y donde se promueven distintas cosas. Yo no sería tan categórica de decir que en todo no hay límites, o sí que los hay, porque también nos ha tocado conocer espacios en que no los hay. Y que en definitiva también van en esa búsqueda de cómo limitar, porque hay mucho desconocimiento. ¿Crees que el poner un límite, en definitiva, es como pasar a llevar al niño, es como traicionar a los niños, ¿sabes? Y bueno, yo creo que uno de los errores que se han ido cometiendo tiene que ver con esto, con que efectivamente se han ido como a los extremos, o la educación alternativa tiene que ver con ausencia de límites y el dejar hacer por hacer, o la educación tradicional que tiene que ver con lo restrictivo. El desafío es cómo logramos estar ahí al medio. Yo creo que desde ahí el Montessori da hartas respuestas reales, en términos de que efectivamente María Montessori decía que un niño pequeño sin límites es como entregarles una navaja a ese mismo niño, ¿sabes? Como necesitan, te lo piden, lo agradecen, el tener como un planteamiento claro hasta dónde, por dónde va a ir, cómo nos vamos a relacionar. Y en ese sentido, yo creo que a nivel de cualquier institución hay valores y hay límites que la propia institución se enmarca. Como por ejemplo, que me gustaba mucho que una maestra allá en Chile lo decía siempre, en este espacio el trato que nos damos en este espacio es fraterno, ¿vale? Nos tratamos con respeto y cariño. Ese es como puede ser a lo mejor un nivel de límites que pone la institución. Hay otro nivel de límites que yo logro evidenciar que tiene que ver contigo mismo como profesor, ¿sí? Con el equipo de maestros y contigo como profesor, con tu clase. Vale, por ejemplo, aquí hoy se puso a llover, nos vamos a mover o a relacionar de tal y cual forma, ¿sí? Por lo general, cuando trabajas mucho en espacios con materiales, en el suelo, también tiene que haber, por ejemplo, una forma de caminar, una forma de desplazarse dentro del salón que respete el libre desarrollo de la actividad que está haciendo cada uno o los grupos, y también tiene que haber como una conciencia más global al respecto, de cómo controlar mi movimiento en función del otro. Y también hay otro espacio de límites y de acuerdos que son sugeridos por los niños. Y en eso yo siento que es fundamental, porque son ellos mismos los que, a través de las conversaciones o los diálogos que se van generando en el colectivo, logran evidenciar qué es lo mínimo que necesitan para poder convivir en ese espacio comunitario. Desde ahí yo creo que al igual que el contacto con la naturaleza o con espacios más de educación más bien para la paz, logran establecer estos vínculos de apropiarse de ese acuerdo y entre ellos los hacen cumplir. Por lo general, yo siento que los niños, cuando están seguros y se sienten respetados, están en un espacio en armonía, en equilibrio, ellos por lo general no buscan romper el límite, sobre todo cuando ha sido y ha surgido desde ellos mismos como comunidad.